Bueno, buenas tardes a todos quienes nos están acompañando hoy en esta tarde de invierno en Buenos Aires, como siempre a nuestros encuentros de la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña. Hoy, con una mirada un poco distinta de lo que venimos haciendo, nos vamos a enfocar más en algo vinculado al servicio, más vinculado a entender cómo es un proceso de beca Chevening, del cual yo he sido partícipe y beneficiario y por cierto muy agradecido. Vamos a contar con con dos expositores, con dos profesionales y colegas que nos van a hablar de la beca. Vamos a contar en primer lugar con Pamela Maggi, que es la coordinadora de la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña, que ahí se está sumando con nosotros y que nos va a hacer una presentación de las condiciones de la beca. Y junto con ella vamos a interrogar a María Laza, que es politóloga, docente universitaria, es directora de Legado y Sustentabilidad en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y fue becaria Chevening del 2018-2019. Estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Oxford y a quien también le vamos a preguntar qué es ser Chevening en Inglaterra, los pros y los contras. Así que bienvenidos a todos ustedes, y si ya Pamela está con nosotros, y si nos está escuchando porque tuvo que reiniciar su computadora, le vamos a dar la palabra a ella en primer término. Para que ustedes sepan, la beca Chevening es una beca que comenzó en 1979, pero que oficialmente en 1983 lanzó con una primera cohorte de 100 personas. Hice los números, aproximadamente se gradúan entre 1.500, promedio de 1.500 estudiantes al año son becarios a nivel global. Desde que se lanzó la beca hasta este momento hay 3 millones de personas en el mundo que tienen esta distinción y que fueron habilitadas para estudiar prácticamente todos los tópicos que ustedes se puedan imaginar y que son parte de un programa más amplio de intereses y prioridades temáticas que lleva a cabo el departamento el FCO, el Departamento de Relaciones Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña. Sin mucho más preámbulo que Pamela, darte la bienvenida. María, darte la bienvenida también a vos. Gracias a ambas por estar acá. Así que hice esta breve introducción mientras iban sumando nuestros habituales seguidores en esta tertulia que es nuestra cátedra. Así que agradeciendo a la Cámara, a la BritCham, a la Cámara de Comercio Argentino Británica por su apoyo, agradeciendo a la Embajada por su apoyo y nuevamente al SEMA también por esta iniciativa. Pamela, te entrego la palabra a vos. Buenas tardes y gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias Juan. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, bueno, disculpen la demora, parece increíble, después de 2 años de pandemia, lo virtual, siempre algo tiene que fallar. Pero bueno, acá estamos, gracias. Gracias también por la introducción. Voy a compartir una presentación que tengo preparada, si les parece, y me dicen si lo pueden ver bien. Creo que ahí se ve bien. Yo, perdón, como llegué un poquito tarde, no escuché, pero creo que habrás explicado, Juan, la dinámica. Voy a contar un poquito sobre las becas en general, y después sí, vamos a escuchar a María que nos cuente un poco. Después abrimos a preguntas y respuestas aquí, así que cualquier duda que surja de la presentación, bueno, habrá tiempo para que yo las aclare. Bien, bueno, las becas Chevening, como ya algo habrá adelantado Juan, son el programa de becas para líderes que ofrece el gobierno británico. Es un programa de becas mundial, como mencionabas recién, y está financiado por el FCDO, la Cancillería Británica. Está disponible en 160 países, y bueno, tiene una red mundial de ex becarios.
Las becas están dirigidas a profesionales que ya tengan capacidad de realizar una maestría, o sea, estamos buscando a graduados que puedan, ya tengan el título de grado para poder realizar una maestría, que tengan un perfil de liderazgo y un fuerte compromiso con Argentina, con el país de donde vienen, y pasión por ser un motor de cambio en sus comunidades. Buscamos a personas que ya tengan un recorrido profesional, que tengan experiencia, y que además tengan una idea de desarrollo profesional clara a futuro, personas que tengan capacidad para establecer relaciones laborales, que sepan trabajar en equipo y ejercer su influencia en los equipos en los que se desarrollan, y por supuesto que tengan un interés por el Reino Unido, porque bueno, la idea de la beca es tener una experiencia de un año en el Reino Unido, con lo cual buscamos a personas que puedan adaptarse y tengan curiosidad por cómo es la vida allá. Es una beca muy completa, incluye los aranceles universitarios de cualquier universidad en todo el Reino Unido a la que se quieran postular y en la que sean aceptados, el pasaje de ida y vuelta al Reino Unido para comenzar la experiencia. Una vez están en el Reino Unido, tienen una asignación mensual, y esto es para cubrir gastos básicos de vivienda, de comida, de transporte. También cubre subsidios adicionales para otros gastos, ¿no?, que pueden estar relacionados con la partida, con la llegada, ¿no?, la mudanza, si tienen que hacer algún viaje de estudio, para realizar la tesis, o para algún evento en particular al que tengan que asistir. También cubre la visa que necesita cualquier argentino para estudiar y vivir un año en el Reino Unido, y durante el tiempo que son becarios y viven allá, tienen acceso al NHS, que es el Servicio Nacional de Salud, y a esto acceden en calidad de locales, con lo cual eso también está cubierto. Pero bueno, nos gusta siempre decir que Chevening no es solo, y la experiencia de Chevening no es solo el paquete como económico, ¿no?, que sí deja muy tranquilo al becario, sino que lo más valioso son otras ofertas que tiene, como bueno, el acceso a la oferta académica británica, que es de renombre, como dije, se pueden postular en cualquier universidad del Reino Unido, no hay restricción respecto de eso. También, bueno, como propone vivir un año allá, por supuesto están inmersos en la cultura y la sociedad británicas durante todo ese tiempo. En realidad cuando empiezan a ser becarios, y después toda la vida como ex becarios, cuando vuelven a Argentina y son parte de la asociación y la comunidad de red de Chevening, tienen acceso a eventos y charlas exclusivas para la red, que hacemos en la embajada, o en otras organizaciones también. Comienzan a formar parte automáticamente de la red de profesionales mundial que mencionábamos tanto Juan como yo hace un ratito. Y bueno, por supuesto que pueden crear relaciones y relacionarse, ¿no?, y tener acceso a figuras influyentes y a líderes mundiales que forman parte de la red. La beca está vigente, como mencionaba Juan, desde 1983, y en Argentina desde hace 31 años, eso está desactualizado. Cumplimos el año pasado 30 años la beca acá. Tenemos alrededor de 580 ex becarios en Argentina, y nos consultan mucho año a año cuántos becarios pueden viajar, ¿no? Cuántos becarios se van todos los años. Así que la verdad es que no lo sabemos hasta último momento. En este momento está abierto el proceso de selección, hoy se enviaron las notificaciones, ya que estamos, lo cuento, a quienes se postularon este año, pero la verdad que eso no es definitivo, se va todavía definiendo, así que bueno, para que tengan una idea de números, son en general alrededor de 20 personas, pero varía porque el presupuesto es global, entonces va variando año a año según las restricciones que haya. Algunas otras cosas que nos consultan también es qué puedo ir a estudiar, para quién es esta beca, en qué me tengo que especializar, y Chevening no tiene ninguna restricción respecto de qué campo de estudio, en qué campo de estudio se pueden especializar. Entonces, bueno, en la presentación ven algunas de las áreas en las que los ex becarios que forman parte hoy
la red se han especializado, pero esto no es para nada limitante, realmente está abierto a cualquier tipo de perfiles, y siempre buscamos esa diversidad en los candidatos. Para postularse, entonces hay que cumplir ciertos requisitos que ya desde el vamos, digamos, ser ciudadano argentino, digo, para postularse por la Embajada de Argentina, ¿no? Pero por lo menos ser ciudadano de alguno de los países, de estos 160 países en los cuales la beca está disponible, y muy importante, comprometerse a regresar a Argentina una vez que finalizan los estudios. Este es como el espíritu de la beca Chivning, es volver a tener a los profesionales de vuelta en Argentina para que puedan poner en práctica aquello en lo que se especializaron. Tienen que conocer del idioma inglés, porque todo se cursa en ese idioma en el Reino Unido, y tienen que contar con la aceptación de al menos una de las universidades y cursos a los que se hayan postulado. Y acá sí difiere de algunas otras becas que hay disponibles, porque Chivning propone que el candidato sea quien realiza esas postulaciones a las distintas universidades. Es el candidato quien tiene que hacer el estudio de qué quiere estudiar, en qué universidad, qué requisitos tiene cada una de las universidades, hay que rendir determinados exámenes, y hay una fecha límite en la que tienen que tener al menos una aceptación de esas universidades elegidas. Ya hablamos un poquito del perfil de liderazgo y de poder establecer relaciones, de la experiencia laboral y el plan de carrera profesional a futuro. Bien, en general está abierto por 2 o 3 meses al año este periodo. Este año está abierto desde el 2 de agosto hasta el 1 de noviembre. Esto realmente les pido disculpas, pero está desactualizada la presentación por el problema que tuve, que no pude acceder a mi computadora. Pero bueno, yo después escribo en el chat la fecha de este año. Como dije, es del 2 de agosto al 1 de noviembre. Y lo que pueden hacer para ir preparándose de acá al 2 de agosto, si quisieran postularse, es comenzar a investigar sobre las maestrías que ofrecen las distintas universidades, porque les van a pedir que en el formulario llenen al menos 3 universidades y maestrías. También, como comentaba, empezar a averiguar cuáles son los requisitos puntuales de cada universidad, si algunas piden un determinado nivel de inglés, y por supuesto organizarse para poder presentar el formulario antes del cierre de la convocatoria. Para contarles un poco qué es lo que les van a pedir en el formulario de postulación, está escrito, lo tienen que presentar en forma de ensayo, es únicamente un formulario online, al que acceden por la página principal de Chivning, y les van a pedir que contesten en forma de ensayo preguntas, uy, se nos fue, preguntas en torno a sus capacidades de liderazgo e influencia, su capacidad de establecer redes de contacto, el plan de desarrollo profesional que tienen a futuro, bien detallado, y bueno, y por qué quieren estudiar en el Reino Unido y cómo eso los va a ayudar a alcanzar ese plan que tienen de carrera. Y ahora sí los dejo con la página oficial de Chivning, la ven en pantalla, ahí es donde van a poder encontrar toda la información que mencioné. Chivning es muy activo también en otras redes sociales, tiene la página web, pero están en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, y constantemente están publicando información, tips, consejos, dónde estamos en el proceso en este momento, como para estar actualizados, y poder ir llevando el proceso, que es bastante largo, o eso manifiestan los candidatos, pero bueno, que al final vale la pena. También nosotros desde la embajada compartimos a veces oportunidades para hablar con nosotros, para estar en estas charlas, por ejemplo, y hacer preguntas más concretas. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Y bueno, eso sería todo. Con eso le doy la palabra a María para que cuente un poco más sobre su experiencia, ella que lo vivió. Gracias, Pame. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad es que un gusto enorme estar aquí en este espacio compartiendo lo que para mí fue una beca. María,
Te ¿Sí? interrumpo un minuto, ahí está eso, Sí, quería sí. que saliera la presentación. Ah, Listo, gracias Pamela, ahora sí, adelante, perdón por la interrupción. no, por favor, gracias, Juan. No, que les contaba, les decía que es un orgullo para mí enorme estar en estos espacios, compartiendo lo que para mí fue una instancia que cambió mi vida. Y se los grafico así, las comparaciones son odiosas, pero yo como siempre lo pienso así. Saben que hay como 4 grandes oportunidades de irse al exterior para estudiar en el exterior, que yo le digo las Big Four. ¿Vieron como las grandes 4 de estas compañías de consultoría? Bueno, para las becas pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, como que está, vamos a decir, una gran beca para estudiar en España, la Unión Europea, Estados Unidos y la beca del Reino Unido, ¿no? Obviamente hay otras, no estoy haciendo como un recorte, sino que me parece que son como las más importantes. Y yo de alguna manera fui becaria de todas, así que puedo comparar, y por lejos, y no es porque esté aquí, la de la Chevening es como la que más valoro, justo por esto que decía Pame, es absolutamente completa. Básicamente uno como becario tiene que, digamos, si tiene gustos o gastos personales, tiene que erogar algún tipo de dinero, si no está cubierto todo. Y es una beca cuya red, o sea, una vez que uno termina el programa, es una red absolutamente activa y que tiene un montón de proyectos y propuestas para seguir conectado con la embajada y también con los compañeros, no solo de su camada, sino de otras. Así que creo que son dos fuertes de la beca que no las he visto en otras. Y al margen de eso, obviamente, y también la razón por la que cambió mi vida es porque el sueño de mi vida había sido estudiar en Oxford. Para una persona de clase media como yo de la Argentina es un poco inviable hacerlo en términos de erogación monetaria, es muy costoso hacerlo, y gracias a la beca Chevening tuve la oportunidad de hacerlo. Yo fui entre el año 2018 y 19, justo antes de la pandemia, o sea, cursé mi año completo de la maestría en políticas públicas sin ningún tipo de interrupción de tipo sanitaria, ni mucho menos, que visto en perspectiva, con racionalidad retrospectiva, fue como un privilegio de una vida. Y no, nada más que agradecimiento, o sea, realmente fue una experiencia que me cambió la vida, o sea, tener la oportunidad de estudiar en Oxford y además todo cubierto, es el privilegio de una vida, yo siempre digo eso. Y después, bueno, obviamente me imagino que van a surgir preguntas, porque siempre surge el hecho de no me van a elegir, no me animo, bueno, todo ese tipo de cosas que siempre surgen en estas charlas. Obviamente vamos a con Pame ahí tratar de disuadirlos de eso. O sea, siempre hay que postularse y perseguir el sueño de uno si realmente es lo que uno quiere. Así que ahora no sé, Bueno, Juan. entonces arranco yo con las preguntas, pero ya empezaron a aparecer. Voy a empezar por vos, María. ¿Qué tomaste la decisión, llegás a la beca Chevening, te enfrentás con los formularios, vos decís, uy, qué terrible tener que hacer todos estos formularios? Lo primero que te pido, yo fui becario Chevening, para mí no me van a creer, a vos te van a creer. ¿Cómo hacemos los estudiantes todos, los que nos vamos a sentar a llenar los formularios? Por favor, decinos qué es lo que qué es lo que tenemos que tener en cuenta para llenar los formularios. Danos un tips, ayúdanos. Vos sos hoy nuestra puerta de entrada al mundo Chevening. Entonces, danos 2 o 3 tips rápido para todos los que están escuchando acá. Cuando se sientan al formulario es la primera barrera, y te puedo asegurar, y a todos nos pasa, es el primer miedo. El formulario es la puerta de entrada. Primer pregunta para vos. Me lo complicaste, Juan, pero a ver, doy como un consejo que me dio otro becario Chevening. Yo tenía 24 años y dije, quiero aplicar para la beca. Y un becario Chevening, que ya tenía arriba de 30, me dijo, tenés que ser la mejor candidata primero, pero no para Chevening, sino para vos misma. ¿Vos crees hoy que sos una líder? Yo tenía 24 años. Y le dije, no, sinceramente no. Entonces me dijo, espera, o sea, cuando estés convencida de que lo sos, ahí postulá. Entonces, creo que lo primero es eso, o sea, lo primero es convertirse en el mejor candidato o candidata que uno puede ser. A mí en lo personal me sirvió mucho eso. Cuando yo me sentí preparada dije, ok, ahora ya sé qué escribir en los essays. Porque los essays, eso que vos decís, Juan, suele ser como lo más complicado de resolver, es decir, ¿qué escribo? Y uno escribe cuando ya tiene resuelto su perfil, o sea, cuando ya sabe que es un buen candidato para Chevening y para uno mismo, respecto a uno mismo. Así que creo que eso sería lo primero. Lo segundo que a mí me sirvió mucho fue, y esto que decía Pame, es muy importante hacer una investigación previa a las universidades que uno quiere ir. O sea, no es escribir un ensayo para llenar palabras,
sino que realmente uno tiene que demostrar que quiere ir a esa universidad en concreto, o a 2 universidades en concreto, o 3, creo que es lo máximo que te deja poner Chimney, pero uno tiene que dar razones de por qué. Entonces, creo que hay mucho respaldo de investigación previa a la beca, ¿no? Uno tiene que ir convencido, uno va a buscar financiamiento, la beca es financiamiento, pero ¿te financia en qué? Un proyecto. Bueno, demostra que tenés un proyecto concreto sobre las universidades. Y lo mismo aplica para qué quiere uno estudiar, o sea, que el proyecto de carrera tenga sentido en función de lo que uno viene haciendo y de lo que quiere hacer a futuro. Entonces creo que eso serían como las 3 cosas, tener medianamente resueltas esas 3 cuestiones para a la hora de sentarse a llenar los formularios, como vos decís, Juan, que son los essays, que es súper complicado porque es como un ejercicio de reflexión personal, ya lo pueda tener medianamente resuelto. Después escribir se resuelve, pero qué escribir, el contenido que darle, creo que es lo previo, el consejo que les podría dar humildemente. Muchas gracias. Pamela, acá va una pregunta para vos a la cual también todos nos enfrentamos en un momento. Primero, ¿hay acomodo? Si hay acomodo, ¿cómo me enfrento a eso? ¿Cómo puedo saber de que tengo chances reales de postularme y de ganar la beca? Esta es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, yo a veces se lo digo a mis estudiantes, así que te la pregunto a vos y vos me dirás si estoy en lo cierto o no. Yo siempre digo, acuérdense, y siguiendo un poco la línea de María, que ustedes no solamente compiten contra los argentinos, también compiten con el resto del mundo, entonces tienen que ser competitivos para el estándar del mundo. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan errado? Así que somos todos tuyos a esas 2 preguntas y empiezo porque esto empieza a caer las preguntas en el chat. Bueno, si hay acomodo, no hay acomodo, y esto no es solo una manera de decir, voy a explicar por qué, cuál es el razonamiento detrás. Los formularios se hacen, como comenté, online, y se reciben directamente en el Reino Unido, con lo cual, si uno dijera, bueno, imaginémonos, no, si hubiera acomodo, bueno, ¿qué hago? Hablo con Pamela, hablo con alguien de la embajada. Nosotros no vemos las postulaciones, los formularios, hasta más entrado el proceso. Así que el primer filtro, que es el que se hace en el Reino Unido por un comité asesor que evalúa las postulaciones, y esto relacionado con tu segunda pregunta, Juan, las evalúa teniendo en cuenta a Argentina, ¿no? La historia de Argentina, están preparados como para leerlas y entender si ese es un buen candidato para Argentina. Entonces, si bien es verdad que uno compite con el resto del mundo, la verdad es que está muy orientado a cuáles son las prioridades de la embajada en la Argentina, qué es lo que se precisa, o el tipo de profesionales que buscamos acá en Argentina. Así que está muy dirigido a eso. Y te hago una pregunta, sí. te agrego una pregunta ahí solo a modo de diálogo. ¿Cuáles son las prioridades en este momento? Si acá hay 30 personas que quieren postular, ¿cuáles son las prioridades en este momento? Bueno, las pueden encontrar, yo siempre los invito a que nos sigan en las redes sociales de la embajada, porque ahí ven qué es lo que se está realizando. La verdad, digamos, en qué estamos trabajando. Si tuviera que mencionar algunos, bueno, todo el tema de género está siendo bueno, muy, muy importante y está en agenda. El tema de cambio climático. Por supuesto, temas de derechos humanos. Digo, hay cosas que son in eternum, ¿verdad? No, pero bueno, no es que nosotros, digamos, no es que necesitamos a gente que estudie esto o que quiera estudiar lo otro. La verdad es que no se hace así el proceso de selección, pero sí siempre los invitamos a que, si quieren, revisen bien en qué estamos trabajando, para ver si sus intereses están alineados con lo que la embajada quiere trabajar, y bueno, y el Reino Unido, por supuesto. Yo hablo de la embajada, que es acá en Argentina, pero por supuesto todo en el marco del Reino Unido. Bueno, voy a la primera pregunta. Nicole Fichero pregunta, ¿este tipo de becas pueden ser para alumnos de grado que busquen hacer un intercambio? No, es para estudiantes, digamos, que ya tengan su título de grado en mano y quieran ir a realizar una maestría. Es para ese nivel de maestría. Ahí aparece una pregunta de Santiago Sosi. Dice, acerca del acceso a la vivienda y a las mensualidades, ¿se puede elegir la vivienda en el Reino Unido? ¿Se deben rendir cuenta de los gastos realizados? ¿Cómo es todo ese mundo del becario? Ahí la dejo a María que conteste, habiendo ella pasado la experiencia. Sí, gracias, Pame. A ver,
Chevening básicamente te deposita el stipend, como se le llama, en tu cuenta, en una cuenta bancaria que vos abrís apenas llegas a Inglaterra, y no tenés que rendir cuentas del uso que vos haces de esos fondos. En algunos casos, por ejemplo, yo les cuento en mi caso particular, como yo estudié en Oxford, Oxford tiene un mercado inmobiliario muy particular porque toda la universidad es dueña de la ciudad básicamente, entonces todo el alojamiento lo controla la universidad. En otras ciudades eso no pasa, así que uno es libre como ir y alquilar una casa, un departamento, una habitación o lo que sea. En el Reino Unido, en Oxford, uno pertenece a un college, entonces tiene que alquilar dentro de ese college, o si tiene suerte por ahí puede llegar a conseguir algo afuera, pero es muy difícil. Entonces en Oxford está muy regulado, pero solo es el caso de Oxford, y sé que Cambridge funciona más o menos similar, sino en el resto de las universidades no, cada uno es libre de buscarse el alojamiento que quiera y no tiene que rendir cuenta de los fondos. O sea, literalmente no es un requisito de Chevening, lo cual es muy bueno y te permite como jugar un poco, como uno ordenarse cuánto quiere destinar a alojamiento, cuánto comida y ese tipo de cosas. Bueno, ahí va una pregunta para cualquiera de las dos, entiendo más que es para vos, Pamela. Romina Sarmiento pregunta si hay perfiles más o menos específicos de los candidatos, por edad, experiencia profesional. Digo, más allá de los requisitos, si hay cuestiones que se ponderan frente al comité de selección. La verdad es que no, como decía, cuando nosotros estudiamos el perfil, cuando finalmente llegan los postulantes, no los candidatos que tenemos para evaluar acá y ver a cuántos vamos a entrevistar, en el momento de la entrevista se hace un estudio integral del candidato con estos requisitos que ya mencioné, ¿no? Y que María también comentaba, la capacidad de liderazgo, ¿no? de generar influencia, del impacto que quieren tener en el país al regresar. No buscamos específicamente que estudien tal o cual carrera o que tengan tal o cual edad o tal o cual experiencia. Eso me parece que también es algo de lo más valioso que tiene Chevening, porque se hace un estudio íntegro de la persona. Y acá, claro, porque también muchos nos preguntan, no tiene un límite de edad, que es algo que por lo que la gente a veces también se frena y dice, no, se van todos chicos de 20 y pico, 30, no hay límite de edad. Así que nada, con eso también, digamos, abrimos la puerta a muchos otros perfiles más diversos, ¿no? Y por eso es que hay tanta experiencia distinta dentro de lo que es la red. Sí, de hecho las fotos, cuando uno las mira, mira justamente esa cuestión, no solamente diversidad de género, cultural, étnica, sino también etaria, y eso es muy bueno, sobre todo para aquellos que dicen, bueno, este es un buen momento, lo que se llama la oportunidad de la carrera media, o de cuando uno ya está en la mitad de la carrera y dice, bueno, necesito más herramientas. Eso realmente me pasó a mí en mi beca y en mi formación profesional. Hay otra pregunta para María. ¿Es mejor habitar en el campus de la universidad o afuera, en términos de costo? ¿Qué conviene? No sé quién preguntó eso. Perdón, Marcela Rodríguez. Marcela. Bien, gracias Juan. Marcela, te cuento. Mi caso en particular es atípico por esto que les comentaba antes de Oxford. Oxford es una universidad colegiada, con lo cual no funciona con un campus. No hay un campus como tal, son diferentes colleges que forman la universidad. Entonces, en nuestro caso, tu college es como, ¿vieron Harry Potter y las casas? Una vez que te acepta tu casa, tenés alojamiento en esa casa. No es barato para nada, o sea, vivir en Oxford es carísimo, pero es algo que ya sabemos, los que vamos antes de ir ya sabemos a qué nos enfrentamos, pero en el resto de las universidades y de lo que conozco de mis compañeros, un poco depende. La mayoría buscaba casas fuera de campus porque es mucho más económico y porque, por ejemplo, muchos compañeros de mi camada, entre 2 o 3 se juntaban y alquilaban una casa. Entonces es muy rentable, ¿no? Porque cada uno paga como una habitación y comparte espacios comunes. Pero, por ejemplo, yo sé que la gente de Londres había como algunos espacios dentro de la universidad que eran más accesibles, pero porque la vivienda en Londres es muy cara. Pero fuera de Londres siempre te conviene fuera de campus, salvo en Oxford, bueno, que sos como rehén ahí de los colleges, pero es una particularidad de la ciudad. Tengo otra pregunta que surge acá, pero la voy a cambiar un poco. RM, no tengo el nombre. Ella hace una pregunta interesante. A priori la respuesta entiendo es que no, pero déjame hacerte una pregunta. Por ejemplo, yo tuviera 18 años, ojalá
tuviera 18 años y quisiera ir a estudiar grado a Inglaterra, ¿hay algún programa que no sea Chevening que me habilite a mí la posibilidad de ir a estudiar grado, de tratar de hacer el grado en Inglaterra, más si no vengo de algún colegio inglés, por ejemplo? ¿Hay alguna información que nos pueda dar al respecto? Así le podemos dar una respuesta a RM. Lamentablemente no tengo, pero porque el punto de contacto ahí tendría que ser el British Council. O sea, nosotros no manejamos todos los programas culturales, digamos, o de educación, únicamente este posgrado, ¿no? de becas de maestría. Pero puedo buscar la información, Juan, y pasártela si vos después la querés distribuir. ¿Cómo no? Pero el punto de contacto sería el British Council. A RM entonces le vamos a pedir que nos mande su mail y que se identifique y le haremos llegar la información. Voy a otra pregunta. Romina Sarmiento también pregunta, ¿cuántas veces puedo postular? En algún momento llegué a la instancia de la entrevista, pero por temas personales no pude avanzar en esa instancia. Y pregunta es, ¿qué pasa si cuelga el proceso de selección en la mitad, por ejemplo? ¿Hay algún tipo de sanción, etcétera? Otro mito, si no logro completarlo por la razón que sea, por ahí después me sancionan o algo por el estilo. No hay ningún tipo de sanción al respecto. Siempre sí pedimos que en caso de retirarse del proceso lo hagan saber, lo pueden hacer saber por la página. Más que nada porque, bueno, los esperamos para la entrevista o para pasos siguientes, ¿no? Como comentaba al principio, hay mucha gente que queda, luego de haber pasado la entrevista, pueden quedar seleccionados o pueden quedar en una lista de reserva. Esto significa que si de repente hay más financiamiento disponible a nivel global, quizás nos dan más cupos. Y ahí es cuando empiezan a subir, ¿no? los que quedaron en reserva. Por lo cual es muy importante que si alguien no continúa con el proceso, lo haga saber bueno, a las autoridades. Y María, no sé si vos querés comentar algo de esto, a ver, para que vean que no miento. Hay muchos Chevening que cuentan que se presentaron 2, 3 veces y que no en la primera vez, digamos, fueron exitosos. Sí, sobre eso... Perdón. Perdón, Juan. No, por favor, perdón, María. Dale. No, era siempre brevemente. A ver, creo que hay como dos estrategias distintas. Una, yo esperé mucho tiempo, yo tenía 32 años creo que cuando apliqué, y básicamente no saben la cantidad de gente que me dijo, no te van a elegir, no hay manera, estás muy vieja. Yo ya tenía un doctorado hecho, me dijeron, no hay chance, no, o sea, no sos la candidata para Chevening. Y dije, bueno, esperé había esperado 32 años, desde los 24 que quería aplicar, y dije, voy a esperar. Así que mi vez fue como, esperé mucho tiempo y la vez que apliqué me resultó. Pero muchos compañeros míos, o incluso van a ver que cuando uno es becario Chevening siempre te escriben y te piden consejos o te piden como tu experiencia, y yo siempre encantada de darla. Otros compañeros míos los eligieron en la segunda o tercera vez. Y muy parecido a eso, vienen como el ingreso al ISEN, ya que asumo que somos todos la misma disciplina, entonces es muy común, ¿no? Que uno en el ISEN, los que quieren entrar intentan 2 o 3 veces. La complejidad de Chevening a veces implica lo mismo, o sea, intentar 2 o 3 veces, y si uno está convencido, lo hace, y he conocido muchos casos de compañeros míos o que quedaron en reserva y después subieron, esto que decía Pame, llegó el financiamiento, o que siguieron intentando hasta que finalmente ganaron la beca. Así que creo que hay distintas estrategias. Lo importante es, como yo siempre digo, ganar la Chevening es como correr una maratón. Y si se acalambran al medio de la maratón, hay que como, no sé, como refregarse un poco los músculos y seguir corriendo o esperar hasta la próxima, pero no desistir, ¿no? O sea, lo interesante y lo importante es seguir corriendo si uno está convencido del sueño. Gracias, María. Voy a Agustina Pano. Dice, las becas son tanto para scholarship como para fellowship. ¿Son las dos? No, o sea, Chevening tiene scholarships por un lado, fellowships por otro. La verdad es que esto es a nivel global, pero cada país va teniendo abiertas convocatorias para fellowships. En este momento Argentina no tiene. Y en esto sí, Juan, como mencionabas vos un poco, las fellowships son por ahí para cursos más cortos, ¿no? Para alguien que ya se encuentra en la mitad de su carrera. Son otro tipo de... El perfil es similar,
pero hay sí 2 o 3 detalles que cambian y lamentablemente ahora no tenemos abierta convocatoria para fellowships desde Argentina. Bien, voy a otras preguntas. Fabricio Carlone pregunta si es necesario un cierto promedio académico. ¿Podría saberse cuáles son esas 4 grandes, entiendo las 4 grandes formatos de becas? ¿Cuáles son los nombres de las 4 grandes? Así que una para María y otra para Pamela. ¿Es necesario que el Reino Unido valide nuestro título de grado o solo necesita ser validado en Argentina? Empiezo yo, si querés, María, con la de el grado académico que se precisa, y la verdad es que va a depender de cada universidad y los requisitos de ingreso a cada maestría que quieran, a la que quieran postularse. Por supuesto, no es lo mismo querer ingresar a Oxford, se requiere un cierto promedio que alguna de las otras universidades. Y como dije, se pueden presentar a cualquier universidad del Reino Unido. Así que eso queda, digamos, corre por cuenta del candidato ver dónde se puede postular y a dónde quiere estudiar. Eso hay que verlo en forma directa con cada universidad. Por supuesto, buscamos a gente que tenga un buen promedio, porque al ser, con todos los requisitos que pedimos, ¿no? De ser líder, de ser influyentes, se estima que es gente que tiene un buen nivel académico. María. Sí, lo de las Big Four, yo me refería a, vieron que siempre se habla de las grandes 4 empresas de consultoría, Deloitte, EY, PricewaterhouseCoopers, y me falta una, bueno, son como estas grandes, KPM, bueno, no me acuerdo cómo es pero son estas 4 grandes de consultoría, y yo digo que para los argentinos, para irnos al exterior pasa un poco lo mismo, como está como la beca Chevening, que es para ir a estudiar al Reino Unido, la beca Fulbright, la beca Erasmus Mundus, y la Fundación Carolina, o incluso ahora están las becas para irse a China, ¿no? Entonces digo, bueno, están como las Big Four, y en perspectiva comparada, yo tuve la oportunidad de ser becaria como de esas 4, entonces como hablo con conocimiento de causa, cómo es el proceso, qué implica ser una vez que uno es becario, una vez que termina uno de ser becario, y obviamente yo súper agradecida con todas las becas, obviamente porque me permitieron estudiar, pero en el caso de Chevening es un agradecimiento extremo, digamos, porque es una excelente beca, o sea, cobertura full, por ejemplo, la cobertura médica, que es algo que decía Pame, que las becas generalmente no incluyen eso, y uno va un poco desprotegido, se lo tiene que financiar uno. Bueno, en el caso del Reino Unido está todo cubierto con beca Chevening, entonces siempre destaco eso, es súper importante. Muy bien. Pamela, ahí hay un desconfiado que se llama Tiago Paradela, que dice, siguiendo en la línea de la pregunta acerca de lo que preguntamos del tema de si hay acomodo o no, la beca no acepta ni tiene la posibilidad de recomendaciones. Quiero hacer una aclaración. La beca demanda recomendaciones, pero no es una recomendación dirigida, me parece que pero quiero que se los expliques vos. Exacto. Sí, es uno de los requisitos a lo largo del proceso presentar referencias, ¿no? O sea, recomendaciones de personas. Y muchísimas veces hay Chevening que recomiendan a candidatos, pero nosotros a los Chevening con quienes tenemos relación les pedimos por favor que no nos digan quién se presentó ni nos revelen el nombre, para realmente tratar de mantener el proceso lo más objetivo posible. Ya al momento de ser adjudicadas las becas, saber que llegó alguien que era recomendado por un Chevening, digamos, un ex becario, bueno, siempre es una alegría y está bueno tener ese endorsement, ¿no? De parte de nadie más que un Chevening sabe qué se requiere de un buen candidato. Entonces está bueno tener como decía María, que mucha gente consulta a otros, a ex becarios, está bueno que te puedan dar ese feedback. Pero la verdad es que nosotros que somos del comité de selección tratamos de no estar ni enterados para que realmente haya objetividad en el proceso. Muy bien. Marcela Rodríguez, esta pregunta es íntegra para vos, María, de vuelta. Marcela pregunta, ¿qué es lo más importante a destacar en el ensayo? ¿Y qué nivel de inglés es necesario tener? ¿Se requiere alguna certificación del tipo IELTS? Sí, bueno, respecto del inglés, Pame, no sé el puntaje estricto que pide Chevening, pero
5.5 es en band de IELTS o 6.5, siempre me confundo eso yo. Ahora ya Chevening, digamos, no lo exige más. Sí lo Bien. exige cada universidad. Entonces, nuevamente, perdón, va a depender de cada universidad, Bien. ¿no? Y qué se quiera estudiar. En mi año, es bueno saber eso, en mi año se exigía una band de IELTS, Chevening exigía una y la universidad te exigía otra. Vos te tenías que guiar por la de la universidad porque generalmente era más exigente. Ahí depende mucho de la universidad. Generalmente el promedio de las universidades pide band 6.5 de IELTS, pero Oxford, por ejemplo, pedía 8. Depende de la universidad, ¿no? Siempre las universidades, como por ejemplo, no sé, bueno, Oxford, y sé que Cambridge también te exigen como un band muy alto, entonces, bueno, uno tiene que pensar en función de eso, sacar el puntaje para la universidad que quiere. Y la segunda pregunta, Juana, y perdón, me olvidé. La segunda pregunta tiene que ver con qué es lo más importante para destacar en un ensayo, al armar el ensayo. Bien, los ensayos, ahí no sé, Pame, corregime si cambió o no, pero eran 4 en mi época. Siguen siendo igual eso. Bien, que son los últimos 4 puntos que mostró Pame en su presentación. Networking, capacidad de liderazgo, planes a futuro y por qué uno quiere ir a las universidades que eligió. Entonces no hay una única respuesta para hacer un buen ensayo. Yo creo que la clave está en contar la propia historia, o sea, yo ahí como fui muy franca de decir, bueno, ¿qué me distingue de otros candidatos? ¿O qué creo yo que es único y particular de María Laza que no van a tener otros candidatos? Entonces, me parece que lo importante es destacar eso, la particularidad de uno, qué lo hace a uno distinto o único y que por lo tanto merece ese financiamiento. Y un ejercicio que a mí siempre me sirvió mucho es pensar lo siguiente. Básicamente uno tiene como un sueño y busca un financista para ese sueño. Entonces, ¿cómo venderías vos ese sueño? Bueno, esos essays son la oportunidad de vender tu sueño al que te está leyendo para que te financie tu sueño, o sea, tus estudios en este caso. Entonces, creo que hay que, con esa pregunta en la cabeza, sentarse a redactar y destacar lo que uno cree que lo hace único. Santiago pregunta, sigo en esta línea, me salto otras preguntas, pero Santiago pregunta si el títulos de inglés Cambridge, como el First, el Advanced o el Proficiency, sirven para validar el idioma. Ahí, Pame, bueno, ahora Chevening sabemos que no tiene ningún más ese requisito, depende de la universidad. Yo apliqué 3 universidades porque se acuerden que, como dijo Pame, uno al momento de la aplicación de Chevening tiene que poner qué 3 universidades prioriza en caso de que te concedan la beca, y las 3 universidades que yo había priorizado te permitían 2 exámenes. El IELTS, que fue el que yo, no mentira, yo rendí los 2, el IELTS y el TOEFL, rendí los 2 para estar cubierta. Pero depende de la universidad. Hay algunas que te piden solo IELTS. No sé, ahí, Pame, si vos escuchaste alguna vez de alguna que te pidiera Cambridge. Yo nunca escuché del sistema Cambridge. Sé que IELTS es lo general. No, la verdad es que con el IELTS en general, digamos, es aceptado en casi todas. De todas maneras, no quiero sonar repetitiva, pero siempre lo mejor es hablar con las universidades. Todas las universidades en el Reino Unido tienen un Admissions Office, están muy acostumbrados a los estudiantes extranjeros y están constantemente respondiendo consultas de este tipo. Y realmente varía mucho de universidad en universidad, entonces no quiero darles una respuesta que tomen como, bueno, rindo el IELTS y estoy, y después darse cuenta que, uy, no, para esta maestría o esta universidad en particular, que es la que quiero, no cumplo el requisito. Así que es muy importante ir a la fuente. Y acá hago una salvedad, digo algo, destaco importante, ya que estamos con tiempo, digamos que estamos en junio, terminando junio, y esto recién empieza en agosto, con tiempo, por favor, vayan viendo las universidades, las maestrías, porque al momento del formulario les pedimos 3, y eso se puede cambiar, o sea, hay una oportunidad de cambiarlo un poquito después en el proceso si es que van avanzando, pero no mucho más. Y hemos tenido problemas de becarios que les dan la beca y dicen, ay, pero me interesaba más este otro programa, o estuve hablando con gente y me enteré que esto va más con mi perfil. Les pedimos que hagan todo ese estudio a priori para después no quedarse, digamos, por ahí tener la beca y no poder terminar de cumplir, ¿no? con su anhelo. Pregunta corta.
¿qué diferencia hay entre el scholarship y el fellowship? Bueno, es un poco lo que comenté antes, ¿no? Que la scholarship es para una maestría, o sea, de duración de entre 9 meses y 12, o sea, tiempo neto quizás es un año viviendo en el Reino Unido, y en cambio los fellowships, que en este momento no tenemos abiertos en Argentina, pero en otros países sí, digamos, es para hacer cursos cortos, entonces ir por ahí 1 o 2 meses. Es también una beca, pero de otro estilo, y para otros perfiles. Perfecto. Victoria Werner pregunta, esta completamente para vos, María, y te van a poner en un aprieto. Para estudiar Master in Public Policy, ¿qué opinión tenés del London School of Economics? ¿Crees que el programa es similar o menor en dificultad al de Oxford? Gracias. Sí, es verdad, Juan, me ponen en aprietos. Bueno, mira, te cuento, Victoria. Cuando yo apliqué a los 3 programas, yo apliqué a Oxford primero, a LSE y a King's College. O sea, esas eran mis 3 opciones, ¿no? Y de la investigación que yo había hecho, en perspectiva comparada entre los másters, no es que uno sea más difícil que el otro, sino que creo que hay 2 variables, digamos, para hacer el análisis. La primera variable es qué orientación tiene. Oxford, el programa de Public Policy de Oxford estaba muy orientado al diseño de política pública, y LSE y King's College lo orientaban más a la administración de la política pública, o sea, la implementación de la política pública. Mi prioridad era la orientación al diseño, porque me apasiona el diseño. UCL también está muy orientado al diseño, por una cuestión estratégica, digamos, no apliqué a UCL, pero también es un programa muy orientado al diseño de política pública. Así que creo que esa es la primera variable analítica. Y la segunda tiene que ver con, pero acá, a ver, es como muy subjetivo, la orientación a investigación que le da cada programa. Oxford está muy orientado a la investigación, y como es algo que me interesa muchísimo, dije, bueno, priorizo Oxford, y además porque era un sueño de toda mi vida, ¿no? Entonces, creo que no es que un programa sea más difícil que el otro, sino que tienen diferentes enfoques. Lo que sí te puedo decir, Victoria, es por ahí si estás pensando en LSE o en Oxford, Oxford pide tu vida, o sea, vos entregas tu vida a cambio de estar en la maestría. Hay que cursar de 9 a 5 de la tarde todos los días, y esto depende mucho del programa. LSE dice que no, o sea, LSE sos un poco más libre, tenés más tiempo libre. Bueno, en Oxford sos como un esclavo, digamos, de la universidad durante todos los meses que estás. No me quejo, o sea, es realmente un privilegio, pero también traten, antes de aplicar a los programas, de hablar con ex becarios, porque les pueden dar como estos insights. Por ejemplo, yo les puedo decir del programa de Oxford que es absolutamente intensivo, no hay tiempo para trabajar. La beca te permite trabajar, la visa, mejor dicho, te permite trabajar hasta 20 horas semanales, Pame, si no estoy mal. Bueno, si vas a ir a Oxford, olvídate de trabajar esas 20 horas semanales porque no te da el tiempo físicamente. En cambio, si por ahí aplicas otro programa, tenés más tiempo libre y lo podés hacer. Así que, Victoria, creo que sería, por un lado, el enfoque académico, por otro lado, el tiempo libre que te da. Creo que esa sería otra variable analítica, y la otra es el enfoque en investigación que hace el programa. Oxford es muy intensivo en investigación. Ahí Mariana hace una pregunta central, ¿no? Y que justamente toma en consideración todos los temas que estabas hablando recién en relación a las prioridades de la embajada. Y ella, Mariana pregunta, dice su caso particular, lo reconoce, dice, yo vivo con mis 3 hijos y entiendo que de ganar la beca puedo hospedarlos, puedo irme con mi familia y viajar con los chicos. Entiendo que eso no es un impedimento en el caso de la beca Chevening, ¿no? No, no es un impedimento, de todas maneras, y bueno, un poco comentó María, el estipendio está calculado para una persona y según el lugar donde vaya a vivir, ¿no? Si sea Londres o por las afueras, se hace un cálculo, y eso es lo que se le da al becario para vivir. María, en esto sí te dejo a vos que no me dejes mentir, cubre bien los gastos, o sea, se puede vivir perfectamente, incluso todos los becarios viajan, que es un poco también el espíritu de la beca, que conozcan al Reino Unido, bueno, que no se queden solo en la vida, digamos, académica y estudiantil. Pero habiendo dicho eso, por supuesto que está pensado para una persona, con lo cual asumo que de ir con hijos, pareja, bueno, hay que tener por ahí un dinero extra. exacto.
Exactamente. Aprovecho, te hago, en realidad justo pusieron la pregunta y el tema había pasado. Preguntan si el IELTS es académico o general, si saben si tiene alguna diferencia eso con relación al examen del idioma, pero creo que está claro cuando dicen hablen con la universidad. La clave es el enlace con la universidad. Y acá hay Juan, otra pregunta que también es muy común para todos, que es, ¿qué pasa con las calificaciones obtenidas previamente? Digamos, en otro programa, en el grado. ¿Es importante para Chevening? ¿No es importante? Chevening lo que en última instancia les va a pedir luego en las entrevistas es que tengan la aceptación de al menos una universidad que eligieron. Y como digo, cada universidad tiene criterios distintos. Y en eso, María, todo tuyo, pero está también en el perfil del becario, del candidato, ver bien a dónde se postula y para qué, ¿no? sí, exactamente, es como dice Pame, depende mucho de la universidad. Por ejemplo, les cuento en el caso de las 3 a las que yo apliqué, no recuerdo honestamente el caso de King's College y LSE, ahí no tengo como una laguna, pero sí me acuerdo muy clarito de Oxford. Pedía un GPA que es sería como el promedio calculado en base a la escala de Estados Unidos, de entre 3.7 y 4, que es como muy alto para nosotros, es arriba de 9. De eso, por ejemplo, me acuerdo patente porque estuve corriendo la carrera para llegar a Oxford más de 2 años, que fue lo que a mí me tomó prepararme y qué sé yo. Pero depende mucho de la universidad. Entonces siempre es como dice Pame, vayan a la página de las universidades, contáctense con Admissions, te ayudan mucho. Yo de hecho, antes de aplicar, por ejemplo, hice llamadas telefónicas. Generalmente suelen tener, no siempre, pero algunos hispanoparlantes también en el equipo de Admissions. Obviamente yo lo quería hacer en inglés por una cuestión de irme preparando mentalmente para ir a UK, pero háganlo, o sea, como investiguen mucho antes de ir, hay muchas diferencias, ahí depende de la universidad. Bien, otra muy buena pregunta. Nicolás Jaimes pregunta, mi duda es la siguiente, en caso de que sea aceptado para cursar una maestría en alguna universidad, eso no garantiza que sea acreedor de la beca, ¿verdad? No, es correcto lo que plantea, pero también pasa al revés, ¿no? Por eso también es tan importante ir pensando bien cuando hay que postularse, porque también puede pasar, nunca ha pasado en Argentina, pero hay que pensar en ese escenario que les den la beca, digamos, que pasen las entrevistas y que no hayan hecho por ahí buenas postulaciones o con tiempo a las universidades. O sea, van a necesitar en un momento determinado tener al menos una oferta de una universidad. Con lo cual es importante tener esos dos focos que van en paralelo. Por un lado, la postulación a Chevening, que es la beca, es el financiamiento, y por otro, a cada una de las universidades, que son mínimo 3, pero tenemos conocimiento de gente que postula más, digamos, por un tema de justamente no correr ese riesgo de no tener luego ni una oferta incondicional. Bien, Luciana Paguela tiene otra pregunta, ¿es recomendable ir con algunos años de experiencia laboral? ¿Verdad? En realidad la pregunta es si es recomendable ir con algunos años de experiencia laboral, tanto para tener más chance de que te acepten, como y para que uno mismo elija mejor el máster. Es uno de los requisitos, de hecho, tener experiencia laboral. Chevening hace algo que por ahí es medio extraño, porque si se meten a ver el formulario, les piden las horas trabajadas, ¿no? Y esto suena medio raro, como la experiencia se mide en horas. Pero esto es porque se acepta todo tipo de experiencia laboral, ¿no? No es únicamente como uno piensa, bueno, trabajo de 9 a 18 habiendo terminado la universidad, por ejemplo. No, contemplan también las pasantías, contemplan trabajo voluntario, por eso es que se mide en horas, pero sí necesitan tener experiencia laboral antes de postularse, y también, como decía María, por un tema de estar realmente maduro, ¿no? Para el momento en que se hace la postulación y poder disfrutar del máster y traer algo nuevamente a Argentina para poner en práctica. María, vos hiciste, antes de ser Chevening, te estabas dando clases en la universidad. ¿Cuál era tu perfil profesional?
Sí, efectivamente. Yo siempre digo que tenía como un perfil anfibio, o sea, daba clases por un lado y por el otro lado también trabajaba en el sector público. Estuve trabajando en gobiernos, en el sector gobierno, en el sector público, y después empecé a trabajar en Juegos Olímpicos de la Juventud, no sé si recuerdan que se hicieron en el año 2018 en Buenos Aires, y estaba justo ahí trabajando en el área de medición de impacto de distintos programas. Así que no, o sea, ese era como mi perfil antes de aplicar, pero como les comentaba antes, yo ya tenía un doctorado hecho, una maestría, o sea, era como un perfil profesional que vos decís, no hay manera de cumplir mi sueño de ir a Oxford de toda la vida, y apliqué, y bueno, y me eligieron, digamos, entonces esto que decías vos, Juan, de por ahí la beca de, no necesariamente de mitad de carrera, pero no apenas uno se gradúa, a mí me parece bien interesante, es como una propuesta muy novedosa o bien interesante de parte de Chevening, y también tenerle la oportunidad de hacerlo una edad en la que uno puede aportar, sobre todo en programas de política pública, en la que uno puede aportar ya más maduro, ¿no? O sea, por ahí uno apenas se gradúa, no tiene experiencia en el sector público, o no sé, depende por ahí mucho del programa, pero desde mi experiencia a mí me sirvió mucho hacerlo después de los 30. No sé si sirve de algo o no, pero les cuento mi experiencia. Andrés Meili pregunta, ¿cómo se acredita la experiencia laboral? Pamela. Bueno, no, lo que les van a pedir en el formulario es que, por supuesto, bueno, digan dónde trabajaron, ¿no? El nombre del empleador, cuál era el título, en qué tareas se desempeñaron, y esto lo vemos a fondo en la entrevista también, y por supuesto a través de las referencias, ¿no? Estas recomendaciones por las que ya preguntaron antes, pero no mucho más que eso. Dos últimas preguntas, ya llegamos a las 7 de la tarde, pero me voy a permitir cerrar con dos últimas preguntas. La primera es para vos, María, que en realidad son dos también abiertas. La primera, lo mejor de ser estudiante en Londres. Punto número 1. El obstáculo más difícil que tuviste que resolver en relación a la beca Chevening, fueron conseguir las recomendaciones. ¿Qué fue el obstáculo más difícil como para que vayamos pensando en esa maratón en la que nos tenemos que preparar, cómo hacerlo mejor? Pero por otro lado quiero que los entusiasmes, que digan, mira, lo mejor que me pasó en Londres fue esto. Me vas a decir, encontré, no sé, el amor de mi vida, también vale. ¿Ok? A ver, la experiencia que yo tuve en mi maestría en Oxford, que no la tuve en ningún otro programa académico que hice, fue no aprender de mis docentes, o no solo aprender de mis docentes, sino de mis compañeros. Nunca me pasó estar en un seminar o en un workshop que nosotros hacíamos y que un compañero diga algo y que literalmente se me vuele la cabeza porque no había pensado un problema público desde esa perspectiva. Creo que eso lo facilita la multiculturalidad y el hecho de estar rodeado de gente realmente excelente en sus campos disciplinares. O sea, creo que, o sea, desde ese punto de vista yo nunca había tenido esa experiencia de aprender de mis pares, y lo valoro, o sea, siempre le digo, si lo pueden hacer, háganlo porque realmente es una experiencia que te cambia la forma de pensar y de ver la vida. Eso respecto del hecho de haber estudiado en Oxford. Y por supuesto los docentes, o sea, nunca me pasó de irme de una clase pensando un tema público, es realmente fascinante. Y respecto de vivir de lo peor, que esto por favor tomen nota y no hagan lo que yo hice. Yo me concentré full en aplicar a Oxford, o sea, como tenía la cabeza en Oxford, en Chevening, en los ensayos, qué sé yo, y después dije, no, el examen de inglés lo rindo último momento. Bueno, nunca hagan eso. Tómense el tiempo para preparar los exámenes de inglés, porque a veces no te da el puntaje y lo tenés que volver a rendir. Y claro, te necesitas tiempo, o sea, recuerden que para inscribirse, por ejemplo, en IELTS, no hay turnos todo el tiempo. Entonces, no hagan eso. O sea, antes de explicar a Chevening, si pueden tener el examen en mano de inglés ya rendido, se los recomiendo fuertemente, porque es una fuente de estrés tremenda si no está rendido. Y a mí me pasó que tenía la beca de Oxford, la aceptación de Oxford en la mano, la beca Chevening en la otra, y estaba rindiendo el examen de inglés. O sea, no sé, llorando una semana, o sea, realmente muy traumático, así que no hagan eso. Rindan los exámenes de inglés antes. Creo que eso sería, Juan. Ahí, María, se agregaron, les voy a robar 10 minutos más, y son preguntas cortas. La primera tiene que ver con, para vos, Pamela, si la entrevista se efectúa en inglés o en español.
Y a vos, María, preguntan si podés repetir, por favor, el promedio de carrera que se necesita para ser admitido. La entrevista íntegramente en inglés, y la verdad es que hasta antes de la pandemia se realizaba presencial en la embajada. Nos tuvimos que adaptar estos años, pero la idea es que para el próximo proceso podamos volver a la normalidad, es decir, tenerlas en persona en la embajada. Y esto lo aclaro por si hay gente que es de las provincias. Esto es un programa que está abierto, tampoco lo dijimos, a toda la Argentina, con lo cual, bueno, en caso de que sean de alguna provincia, tienen que viajar, eso es a costo del candidato, y nosotros los esperamos para la entrevista en inglés en la embajada. Tengo una pregunta más que tiene que ver con, no sé, Michel Guardia pregunta, ¿qué universidad del Reino Unido recomendarías para un máster, para un segundo máster en finanzas, o lo que se pueda señalar al respecto? No sé si tiene alguna referencia en ese campo. A ambas es la pregunta. Y ya entro en la última pregunta para vos, Pamela. A ver, yo de finanzas, o sea, no es mi área de expertise, pero les cuento, básicamente sé que es muy buena la London Business School, sé que es muy buena en másters de finanzas. Un compañero mío de mi misma camada fue a King's College y se especializaba también en finanzas. Y hasta ahí llego, pero no sé por qué no es mi campo de expertise, así que estoy hablando como de toco de oído acá. Pero sumo a eso que ya lo hemos mencionado, está muy bueno que busquen a personas que ya fueron, a ex becarios, así que ya hicieron másters en finanzas o en los campos diversos en los que se quieran especializar, porque tienen buena experiencia y les pueden dar buenas recomendaciones. Búsquenlos en Twitter, la asociación de Chevening Alumni en Argentina se llaman, están en Twitter, son muy activos y siempre responden. También están en LinkedIn, así que bueno, si les sirve ese dato como para acercarse a alguien que ya lo vivió. La última, y ahora sí, que ya llegamos al cierre. Pamela, es para vos, es más de cultura general, pero Chevening siempre llega a los medios, siempre llega a todos los medios gráficos, y siempre sabemos cuándo se abren las convocatorias, aparte la gente se entusiasma y trata de mirarlo. Pero el año pasado, o el año pasado, llegaron a los medios por algo muy distinto, porque decidieron hacer una campaña de promoción de las becas usando memes. No tanto es a quién se le ocurrió la pregunta, me vas a decir, se me ocurrió a mí, soy una genia total, lo cual te vamos a felicitar todos, pero en realidad la pregunta es, ¿por qué decidieron hacer algo tan, entre comillas, innovador, como decir a una institución seria y acartonada que ofrece becas y que es el próximo paso a nuestra vida, decidió utilizar como herramienta de comunicación los memes? Así que te dejo como cierre esa idea para vos y después hacemos el cierre formal. Me encantaría tomar crédito por esa idea, pero no. Fue total y completamente del equipo de comunicación de la embajada, que como vos decís, Juan, es muy de vanguardia, y la verdad es que probaron con eso y fue notoria la diferencia. Siempre Chevening llega, pero también es una beca que se conoce mucho de boca en boca. Eso fue en el 2020, lo de los memes, y sí, creo que pegó mucho porque era muy actual y muy cercano a todos, quien no usa o ha visto memes. Y el año pasado hicieron también otra campaña relacionada con los Juegos Olímpicos que estaban sucediendo en ese momento. Así que siempre están buscando, pero el crédito es todo del área de comunicaciones. Recibieron muchos elogios en ese momento también. Pero bueno, nosotros todo, obvio que siempre tratamos de, como digo, hacerla conocer. Es nuestro objetivo, que siempre haya perfiles distintos y de muchos lugares. Se sabe que en Argentina todo pasa por Buenos Aires, ¿no? Aunque uno no quiera, y entonces también hay un esfuerzo muy grande de salir a las provincias y buscar también por allá. Así que cualquier difusión que ustedes, con la que ustedes nos puedan ayudar y hacer conocida la beca, postular, invitar a que se postulen, yo siempre termino diciendo que se animen, ¿no? Porque como dice María, hay cosas que parecen inalcanzables, pero bueno, con perseverancia y con
con la idea fija, digamos, se puede. Así que bueno. Última, me pide la gente, por favor. Dice, ¿el proceso varía para argentinos que actualmente vivimos en el extranjero? No varía y pueden, digamos, postularse. El tema es que la entrevista es en persona en la embajada, o sea, en Argentina tendrían que viajar, pero además que buscamos a personas que luego quieran volver a Argentina, ¿no? Entonces, si uno está radicado afuera, tenemos ahí como la idea es volver, y es como dije ya, el espíritu de la beca es que vuelvan a poner en práctica en Argentina aquello que estudiaron. Solamente cumplo. Marcela Rodríguez pregunta, la Universidad de Leeds, ¿en qué área fuerte, si saben o no saben cuáles son las áreas fuertes de la Universidad de Leeds? A la web. Sé que es muy buena, y de hecho tenemos una compañera, Nati Pecoraro, que fue presidenta de la Asociación de Chipnin Alumni el año pasado. Es muy buena en periodismo. Periodismo político sé que es como una de las líderes en el Reino Unido. Pero de nuevo, siempre yo toco de oído y de lo que sé de mis compañeros, pero en periodismo es muy buena. Y finalmente, la última pregunta es que si hay que tener un perfil súper especializado para aplicar a las becas Chevening. No quiero dar mucho, porque yo soy parte del comité evaluador, así que es complicada para mí la pregunta, pero lo que sí quiero decir es que hay que ser genuino en cuanto a uno qué quiere, en qué se quiere especializar y qué es lo que viene haciendo en su carrera. Eso es lo que nosotros queremos entender, a dónde quieren llegar, y bueno, ¿por qué les sirve ir a estudiar al Reino Unido específicamente eso que quieren estudiar? ¿Cómo lo van a poner en práctica luego? María, ¿y si querés sumar algo más? No, sí, una última, el promedio necesario, porque se ve que o no lo escucharon ahí o quedó en el tintero para entrar a Oxford. Para Oxford depende también del programa, pero generalmente Oxford pide 3.7 en una escala del 1 al 4, o del 0 al 4, ahora estoy dudando, pero es lo que para nosotros equivaldría arriba de un 9, básicamente. Pero depende mucho, a veces Oxford está dispuesta como a rever o a revisar el perfil, si es muy bueno aunque no llegues al 9, pero usualmente es lo que pide Oxford, es como bastante exigente en eso. Bueno. Llegamos hasta al final, contestamos todas las preguntas del chat, del chat y de la sección de preguntas y respuestas. Agradecerles a vos, María, por tu atención, por contarnos esas cositas, esas pequeñas perlas que nos perdemos cuando estamos del otro lado de la computadora y llenando papeles. Y a vos, Pamela, por informarnos, por darnos las fechas, por decirnos qué tenemos que hacer como ese primer acceso a las becas. Así que desde la Universidad del SEMA, desde la Cámara de Comercio de la BritCham, de la Cámara de Comercio Argentino-Británica, les agradecemos por esta hora que nos brindaron de su tiempo, a la cátedra y a los chicos que estuvieron participando en este intercambio del día de la fecha. Buenas noches a todos y gracias a ambas. Gracias Juan por la invitación y por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.